La enorme nave alienígena apareció sobre Nueva York sin previo aviso, simplemente se materializó allí una mañana, colgando en el cielo como una nube metálica. Las fuerzas militares del mundo desplegaban sus jets y preparaban sus misiles, pero la nave no hizo movimientos agresivos. En cambio, transmitió un mensaje simple en perfecto inglés: venimos en paz, somos la coalición de especies avanzadas, deseamos hablar con sus líderes en la sala de conferencias principal del Pentágono. El capitán James Miller observó las pantallas con sentimientos encontrados de asombro y preocupación mientras el recién nombrado especialista en primer contacto de la Tierra se había entrenado para este momento, pero nada podría haberlo preparado realmente para la realidad de esto. Los representantes de la coalición eran seres altos de piel azul que se movían con gracia fluida. No llevaban armas, solo simples túnicas blancas con símbolos extraños que parecían brillar. Su líder, que se hacía llamar Observador 1, habló con una voz tranquila y mesurada. Hemos observado a su especie durante algún tiempo. El Observador 1 dijo, mirando alrededor de la sala a los líderes militares y políticos reunidos, los encontramos interesantes. Los funcionarios humanos se movieron incómodos en sus asientos. El general Wilson, sentado al lado de Miller, se aclaró la garganta. ¿Interesante de qué manera? Los grandes ojos plateados del Observador 1 parpadearon lentamente. Su tecnología militar es primitiva según nuestros estándares. Sus armas más avanzadas apenas rayarían nuestras naves más pequeñas. Sin embargo, hizo una pausa. Inclinó la cabeza ligeramente. Sin embargo, sentimos curiosidad por sus métodos de guerra. Miller notó algo en la voz de los alienígenas. ¿Era preocupación? No podía estar seguro. Pero algo en la forma en que habló el Observador 1 le hizo pensar que estos seres avanzados no estaban allí solo por simple curiosidad. La reunión continuó durante horas. Los alienígenas compartieron información sobre su coalición, un vasto trabajo de especies que abarca miles de años luz. Mostraron exhibiciones holográficas de su tecnología que hicieron que las armas más avanzadas de la Tierra parecieran juguetes de niños. Pero siguieron volviendo a las preguntas sobre la guerra humana. ¿Por qué no siguen los protocolos de combate estándar? El Observador 1 preguntó. Su historia militar muestra innumerables ejemplos de fuerzas que ganaron batallas que deberían haber perdido utilizando métodos que desafían el análisis lógico. Miller se encontró hablando con el debido respeto, señor. No existen protocolos de combate estándar en la Tierra, nos adaptamos a cada situación según sea necesario. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas que Miller no pudo interpretar más tarde ese día. Mientras Miller caminaba por los pasillos del Pentágono con el general Wilson, expresó sus pensamientos. Señor, notó cómo se concentraban en nuestras tácticas militares. Parecían casi preocupados. El general asintió lentamente. Yo también capté eso. Para seres con tecnología tan avanzada, parecían muy interesados en nuestras formas primitivas de luchar. La semana siguiente trajo más reuniones y la coalición anunció su decisión de enviar un equipo de observación para estudiar las fuerzas militares de la Tierra. Afirmaron que era un procedimiento estándar para las nuevas especies que se unían a la comunidad galáctica, pero Miller no podía quitarse la sensación de que había más que eso. El día que llegó el equipo de observación, Miller se paró en la zona de aterrizaje designada en Fort Bradley. La nave alienígena aterrizó sin un sonido, su superficie brillando en el sol de la mañana. 5 observadores de la coalición emergen, cada uno llevando lo que parecía Advanced dispositivos de escaneo. Capitán Miller, Observador 1 lo saludó. Esperamos aprender sobre el enfoque de su especie al conflicto militar. Por supuesto, Miller respondió con una sonrisa educada, aunque debo advertirle que lo que ve puede no tener mucho sentido para usted. Ese observador dijo en voz baja: es precisamente lo que nos preocupa. Mientras Miller guiaba a los alienígenas hacia el bus, captó fragmentos de su conversación tranquila en su propio idioma. Su traductor universal captó palabras como impredecible, caótico y peligroso. Mirando hacia atrás a los observadores, Miller se dio cuenta de algo profundo. Estos seres increíblemente avanzados con toda su tecnología y poder tenían miedo de algo sobre los humanos, no por nuestra fuerza o nuestras armas, sino por algo completamente diferente. Simplemente no estaba seguro de que era ese algo. Todavía 3 semanas después de la observación de la coalición de las fuerzas militares de la Tierra, el capitán Miller se lavó mientras el comandante Ray Thompson se preparaba para otra demostración. Los alienígenas habían solicitado ver tácticas básicas de infantería, probablemente esperando ver algo impresionante. En cambio, Thompson había organizado algo mucho más simple. Hoy vamos a
Mostrarles cómo los soldados humanos lidian con la pérdida de sus armas principales, Thompson anunció a los 5 observadores que estaban parados al borde de un campo de entrenamiento. Sus dispositivos de escaneo zumbaban suavemente. La expresión de un observador permaneció neutral. Cuando nuestras fuerzas pierden sus armas primarias, se retiran para reagruparse y rearmarse. Esta es la única respuesta lógica. Thompson sonrió. Miren esto debajo de ellos. Un escuadrón de soldados comenzó su ejercicio. Sus rifles de repente fallaron como estaba planeado. De retirarse, los soldados inmediatamente agarraron todo lo que estaba cerca: ramas, rocas, sus cascos, incluso puñados de tierra. Siguieron luchando usando el terreno para cubrirse, creando distracciones y moviéndose en patrones completamente impredecibles. Los dispositivos de escaneo alienígenas comenzaron a hacer ruidos extraños. El observador 3. De hecho, dio un paso atrás cuando un soldado usó su rifle roto como un garrote. Este no es un procedimiento de combate correcto. El observador 2 dijo que su voz temblaba levemente. Deberían retirarse. ¿Por qué no se retiran? Miller notó cómo la calma y la compostura de los alienígenas se habían quebrado. Siguieron ajustando sus escáneres como si estuvieran convencidos de que los dispositivos no funcionaban correctamente. Más tarde ese día, se trasladaron a los campos de entrenamiento de vehículos. Los representantes de la coalición observaron cómo los tanques humanos realizaban sus maniobras. Sus sensores avanzados mostraron una clara decepción por la naturaleza primitiva de los vehículos blindados de la Tierra. Su armadura no puede con las armas de energía. El observador 1 notó que sus sistemas de orientación son básicos. Su velocidad de movimiento es lenta. Thompson asintió. Tienes razón sobre todo eso. Ahora vamos a mostrarles lo que estos tanques primitivos pueden hacer realmente. Lo que siguió fue una exhibición en la que los alienígenas revisaron frenéticamente sus lecturas. Los tanques atravesaron un terreno en el que deberían haberse atascado. Usaron técnicas que desafiaban sus propios límites operativos y realizaron maniobras que las computadoras de combate de la coalición etiquetaron como imposibles, pero los cálculos muestran claramente que estos vehículos no pueden funcionar de esta manera. El observador 4 protestó sosteniendo un dispositivo que mostraba fórmulas matemáticas complejas. Eso es lo que pasa con los humanos. Thompson respondió con una sonrisa. No nos importa mucho lo que digan los cálculos, es imposible. La demostración final del día involucró una batalla espacial simulada. La coalición proporcionó una de sus naves de guerra de tamaño mediano para el ejercicio. Mientras que la Tierra usó 3 de sus naves espaciales obsoletas, la nave de la coalición era una maravilla de la tecnología: escudos de energía, armas de plasma y sistemas de combate impulsados por la ayuda. Las naves de la Tierra parecían juguetes en comparación, pero Thompson tenía un plan. La batalla comenzó, y al principio fue exactamente como los alienígenas esperaban. Su nave evadió fácilmente los sistemas de orientación primitivos de la Tierra. Sus escudos absorbieron las débiles armas humanas. El observador 1. En realidad parecía aburrido. Entonces Thompson dio la señal. Las naves de la Tierra hicieron algo. Ninguna computadora de combate lógica podría haber predicho. 2 naves chocaron deliberadamente. Sus motores crearon un campo de Days masivo. La tercera nave usó esta nube de escombros como cobertura. De alguna manera, maniobró a través de ella de maneras que deberían haber destrozado la nave. La IA de la nave de la coalición no pudo rastrearlos a través del caos. Sus protocolos de combate lógicos no pudieron predecir los movimientos aparentemente aleatorios. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la nave humana emergió de los escombros en point blank. Se completó el ejercicio de campo de tiro. El oficial de campo de tiro anunció que la nave de la coalición teóricamente estaba destruida. El silencio que siguió fue ensordecedor esa noche. Miller encontró a los observadores acurrucados juntos en su oficina temporal, rodeados de pantallas holográficas de los eventos del día. Hablaban rápidamente en su propio idioma. Su calma habitual se había ido por completo cuando Miller pasó caminando y escuchó al observador 1 decir algo que lo hizo detenerse. Como nos defendemos de un enemigo que no sigue ninguna regla, que no se retira cuando debe hacer lo que convierte sus propias naves destruidas en armas? Esto no es guerra, es caos. Miller sonrió para sí mismo mientras se alejaba. Los extraterrestres comenzaban a entender, pero todavía no entendían el panorama completo. Los humanos no solo eran caóticos, eran algo mucho más aterrador. Creativo en la instalación de investigación temporal de la coalición en la Tierra, Observer 1 miró las pantallas.
holográficas con creciente preocupación. Durante la semana pasada su equipo había estado estudiando la historia militar de la Tierra y lo que encontraron los perturbó profundamente. El capitán Miller se paró cerca mirando cómo las imágenes de varias batallas humanas a lo largo de la historia se reproducían en el aire. La batalla de Termoil, la Revolución Americana, Guerra Mundial. Movimientos de resistencia, Vietnam, guerra de guerrillas, moderna. Esto no puede ser correcto, observer uno murmuró agitando su mano para reproducir una secuencia. Estos humanos primitivos derrotaron a fuerzas superiores. Repetidamente Miller asintió. Ha sucedido a lo largo de nuestra historia. La tecnología no siempre decide quién gana. Los analistas alienígenas habían encontrado un patrón, pero no era uno que les gustara. Sus sistemas avanzados de inteligencia artificial diseñados para predecir resultados militares seguían fallando cuando se aplicaban a conflictos humanos. Según sus cálculos, el lado técnicamente superior debería haber ganado todas las veces, pero no lo hicieron. Observer 3 entró corriendo a la habitación sosteniendo un mal líder de datos. Debes ver esto. Hemos analizado sus medios de entretenimiento, lo que ellos llaman películas y videojuegos. Incluso su guerra ficticia no tiene sentido lógico. Miller intentó no sonreír mientras los extraterrestres observaban clítoris de varias películas de acción. Sus expresiones mostraban una mezcla de horror y fascinación como humanos. En la pantalla, los artículos del hogar usados como armas convirtieron los autos en bombas y ganaron batallas. A través de lo que los extraterrestres llamaron coincidencias imposibles, pero estas son solo historias, dijo el observador 1, aunque su voz tenía una nota de incertidumbre. En realidad, Miller respondió que muchas de estas acrobacias estaban inspiradas en eventos reales. La piel del alienígena se volvió de un tono azul más pálido. Más tarde ese día, el sistema de inteligencia artificial militar de la coalición intentó analizar una simple táctica humana: hacerse el muerto en el campo de batalla y luego atacar. Cuando el enemigo pasó, la computadora se bloqueó 3 veces al intentar comprender la lógica. ¿Por qué los guerreros fingirían ser derrotados?, preguntó el observador 2 genuinamente confundido. Es deshonroso ganar. No se trata de honor. Miller explicó que se trata de supervivencia. La siguiente revelación llegó. Cuando estudiaron los movimientos de resistencia humana, los extraterrestres observaron en un silencio atónito mientras sus computadoras mostraban cómo pequeños grupos de humanos con armas mínimas lograron atar ejércitos enteros. Se esconden entre los civiles. El observador 4 notó con algo parecido al miedo en su voz. Atacan y desaparecen. No hay forma de predecir dónde están. Será tu gente, convertirá todo en un arma, dijo el observador 1. Reproduciendo imágenes de dispositivos explosivos improvisados, partes de vehículos, herramientas agrícolas, equipo de cocina. ¿Cómo podemos defendernos de un enemigo que ve armas en todas partes? El análisis continuó hasta la noche. Los extraterrestres descubrieron algo más que los aterrorizó. Los humanos se volvieron más peligrosos cuando estaban perdiendo en cada caso documentado. El observador 3 informó que cuando las fuerzas humanas enfrentan una derrota segura se vuelven más creativas, más agresivas y más impredecibles. Desafía todos los protocolos de combate lógicos. Miller se lavó cuando tropezaron con el concepto de rencor. Los extraterrestres se horrorizaron al saber que los humanos a veces seguirían luchando incluso cuando la derrota era segura, solo para herir a su enemigo tanto como fuera posible antes de perder su especie. Preferiría morir antes que rendirse. El observador 1 preguntó. Miller directamente. A veces, Miller respondió, depende de la situación, pero eso no es lógico. No. Miller estuvo de acuerdo. Es humano. Esa noche, cuando los observadores de la coalición enviaron su informe diario a sus superiores, Miller escuchó partes de su transmisión. Es la doctrina militar humana. Parece que no hay doctrina. Se adaptan constantemente. Ignoran los protocolos. Rompen sus propias reglas cuando nuestras computadoras de simulación intentan predecir sus acciones. El resultado más común es una falla del sistema. Hubo una pausa antes de que el observador 1 agregara lo más inquietante de todo. Parece que disfrutan de este caos. Celebran a sus guerreros más impredecibles. Enseñan a sus jóvenes a pensar de maneras que nuestras computadoras de combate no pueden entender. La transmisión terminó con una advertencia. Estos humanos no son simplemente primitivos, son algo mucho peor. Son innovadores y en la guerra son impredecibles. La innovación es más peligrosa que cualquier arma. Miller se alejó de la instalación sonriendo para sí mismo. Los alienígenas finalmente estaban comenzando a comprender lo que hacía que los humanos fueran verdaderamente peligrosos. No sus armas, sino sus mentes. Y eso fue solo el comienzo. El día del ejercicio de fuego real llegó con una atmósfera tensa. La coalición había traído su nave de guerra más nueva, el Star Psyche,
a la órbita de la Tierra. Era enorme, casi 2 millas de largo. Equipada con escudos de energía que podían soportar explosiones nucleares y controlado por el sistema de combate más avanzado de la galaxia, contra esta maravilla tecnológica la Tierra había enviado 3 naves pequeñas, un viejo destructor, un buque de carga y un buque minero. El capitán Miller estaba en el centro de comando de defensa de la Tierra mirando las pantallas junto al comandante Thompson y el almirante Peters. Esto es vergonzoso, el observador 1 dijo mirando la pequeña flota de la Tierra. Tal vez deberíamos cancelar este ejercicio para ahorrarle a su gente la humillación. El almirante Peters solo sonrió. Procedamos como estaba planeado. La prueba comenzó de manera bastante simple. La nave de la coalición se movió en posición, sus escudos dorados brillando en la oscuridad del espacio. Su sistema de combate ocular había calculado un 98% de posibilidades de victoria. Los observadores alienígenas miraron confiados mientras su poderosa nave se preparaba para demostrar su poder. Entonces los humanos hicieron algo inesperado. La nave de carga liberó toda su carga útil al espacio, miles de contenedores de metal, creando un campo masivo de escombros al mismo tiempo que la nave minera activó todos sus láseres de corte, no de la nave de la coalición, sino los contenedores de carga, cortándolos en pedazos cada vez más pequeños. ¿Qué están haciendo?, preguntó el observador 3 con confusión clara en su voz. Esos láseres no pueden dañar nuestra nave. Miller observó cómo la IA de la nave de la coalición intentaba rastrear todos los escombros. Sus sensores estaban abrumados por los miles de fragmentos de metal que ahora flotaban en el espacio. Las computadoras del buscador de estrellas comenzaron a retrasarse al intentar calcular la trayectoria de cada pieza. Entonces el viejo destructor hizo su movimiento. En lugar de atacar con sus armas, disparó algo más. Pintura simple. Pintura común y corriente rociada sobre los sensores frontales de la nave de la coalición. La nave alienígena A. Programé para evitar cualquier sustancia desconocida levantada automáticamente. Escudos a máxima potencia. Esto no es un combate apropiado. El observador 1 protestó que están haciendo un desastre, no luchando, pero los humanos no habían terminado. La nave minera había usado sus rayos tractores industriales para reunir gran parte de los escombros flotantes en una nube suelta con un tiempo preciso. Liberó la nube justo cuando la nave de la coalición intentaba mover la IA del buscador de estrellas. Enfrentada con miles de objetos repentinamente en curso de colisión, trató de calcular el camino más seguro a través de sus computadoras. Se congeló abrumada por demasiadas variables. La poderosa nave de guerra colgaba inmóvil en el espacio, paralizada por la indecisión. El viejo destructor atacó y luego disparó sus antiguos cohetes químicos, no de la nave, sino al campo de escombros que la rodeaba. Las explosiones crearon más caos, más variables, más imprevisibilidad. La IA de la nave de la coalición se estrelló por completo. Ejercicio completado, anunció el oficial de rango. Nave de la coalición deshabilitada y ciega. El silencio en el centro de comando era absoluto. Esto no es el observador 2 finalmente balbuceó. Usaron equipo minero, pintura y basura. Todo es justo en la guerra. Thompson respondió con calma. Luchas con lo que tienes. El ejercicio terrestre que siguió no fue mejor para el orgullo de la coalición. Sus unidades de infantería equipadas con armaduras motorizadas y armas de energía fueron derrotadas por soldados humanos que usaron barro, humo y trampas improvisadas. Los sistemas de orientación avanzados de los alienígenas fueron inútiles contra oponentes que se arrastraron por las alcantarillas y arrojaron tierra a las matrices de sensores. Más tarde esa noche, Miller encontró a los observadores acurrucados en sus cuarteles, actualizando frenéticamente sus informes al alto mando de la coalición. Captó fragmentos de su conversación. Volvieron nuestra fuerza contra nosotros. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que usa pintura como arma? Su tecnología primitiva los hace más peligrosos. No. A menos que ni siquiera se tomen el combate en serio, se ríen mientras luchan. El observador 1 notó a Miller y enderezó a su gente. Dijo lentamente, no luchen como una especie civilizada. No, Miller estuvo de acuerdo. Luchamos para ganar. Mientras se iba los extraterrestres en sus informes, Miller reflexionó sobre los eventos del día. La coalición había aprendido una lección importante. Los humanos no necesitaban tecnología avanzada para ser peligrosos. A veces, un balde de pintura y una idea loca eran más efectivos que las armas más sofisticadas de la galaxia, y eso los asustaba más que cualquier superarma. Las noticias viajaron rápido en la comunidad galáctica. A los pocos días del ejercicio de fuego real, naves de una docena de especies alienígenas diferentes llegaron a la órbita de la Tierra. No vinieron a amenazar, sino a observar para aprender a comprender lo que había puesto tan nervioso a la poderosa coalición. Una especie primitiva. El capitán Miller observó desde la ventana de su oficina cómo los diplomáticos alienígenas y los expertos militares ingresaban al edificio de la ONU en su escritorio. Los informes de toda la galaxia pintaron un panorama interesante.
La advertencia de la coalición sobre los humanos había provocado algo entre miedo y fascinación. Entre las estrellas, ahora están estudiando Vietnam. El comandante Thompson dijo que al entrar a la oficina de Millard con una tableta, los pequeños alienígenas verdes del sector 7 habían estado viendo las imágenes durante 3 días. Directamente no pueden creer lo que están viendo. Miller asintió. ¿Qué pasa con los demás? Las especies de espes con forma de roca del borde exterior están obsesionadas con la Revolución Americana. Siguen preguntando cómo los granjeros con mosquetes derrotaron al Imperio Británico y los seres de gas flotantes están estudiando la guerra de guerrillas moderna. Creo que los estamos asustando. Una delegación de extraterrestres cristalinos había solicitado acceso a los museos de historia militar de la Tierra. Pasaron horas examinando herramientas simples que los humanos habían convertido en armas a lo largo de la historia. Sus cuerpos translúcidos parpadearon con una luz nerviosa cuando aprendieron sobre cosas como la onda, el cóctel Molotov y el palo afilado en órbita. Los científicos extraterrestres analizaron armas humanas, estaban desconcertados por sus estándares. Todo estaba al revés. Los humanos usaban proyectiles físicos en lugar de rayos de energía. Dependían de químicos explosivos en lugar de plasma. Sus naves necesitaban personas reales para operarlas en lugar de IA y sin embargo, encontramos otro patrón perturbador. El observador 1 informó a sus superiores: cuando los humanos avanzan su tecnología no reemplazan sus viejas armas, las mantienen como opciones de respaldo, tienen algo llamado soluciones de baja tecnología para cuando la alta tecnología falla. El miedo se extendió aún más cuando los extraterrestres descubrieron la resistencia humana, los luchadores. El concepto los aterrorizó, la idea de que los humanos derrotados no permanecerían derrotados, que se esconderían entre los civiles y continuarían luchando durante años, décadas, incluso generaciones. Iba en contra de todo. La comunidad galáctica entendía sobre la guerra. Estos humanos, un científico alienígena con tentáculos, escribió en su informe, no aceptan la pérdida como definitiva, se adaptan, se esconden, esperan y lo más aterrador de todo, enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Una mañana, Miller encontró a Observer una estrella en G al ver imágenes de niños humanos jugando a juegos de guerra, incluso su desordenada práctica caótica, dijo suavemente el extraterrestre. Miren, hacen armas de mentira con palos, se esconden, emboscan, aprenden a pensar como humanos. Los informes de analistas militares extraterrestres se alarmaron cada vez más. No tienen tácticas estándar para contrarrestar sus doctrinas de combate. Cambian demasiado rápido para estudiar, tratan la guerra como un juego, pero la luchan con seriedad mortal. Incluso su entretenimiento enseña imprevisibilidad, la gota que colmó el vaso. Cuando los extraterrestres estudiaron los deportes humanos, vieron con horror cómo los humanos chocaban deliberadamente entre sí en algo llamado fútbol, se arrojaban de lugares altos por diversión y escalaban montañas sin equipo de seguridad solo porque estaban allí. Estas criaturas, escribió un comandante extraterrestre, tratan sus propias vidas como tratan la guerra, con una mezcla de abandono imprudente y riesgo calculado que nuestras computadoras no pueden comprender. En la sede temporal de la coalición, Miller encontró a The Observers viendo viejos vídeos de peleas de hockey. Su gente Observer dijo uno, hagan esto para entretenerse a veces. Miller respondió que depende del juego y luego se dan la mano después. Por lo general, la piel del alienígena se volvió de un azul pálido, una especie que trata la violencia como un deporte, el caos es una estrategia y la muerte como un mero inconveniente. Se estremeció. La galaxia no está preparada para los humanos. Cuando Miller dejó el edificio esa noche, vio nuevas naves alienígenas que llegaban a la órbita. No venían con armas sino con preguntas, no con amenazas sino con preocupaciones. Todos querían saber lo mismo: ¿cómo se lucha contra un enemigo que no lucha como se supone que debe hacerlo? La respuesta, por supuesto, fue simple: no lo hagas, solo trata de asegurarte de que permanezcan de tu lado. El alto mando de la coalición convocó una reunión de emergencia. Representantes de 50 especies alienígenas se reunieron en su gran cámara para discutir un tema simple y aterrador: los humanos. El capitán Miller y el comandante Thompson asistieron como representantes de la Tierra, observando cómo los alienígenas intentaban darle sentido a la humanidad. El alto comandante Bill, un Bean alto, con piel plateada, estaba de pie en el centro de la cámara. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba escenas de la historia humana. Después de 3 meses de estudio, Bill anunció que nuestros expertos han identificado por qué los humanos son tan peligrosos en la guerra. Los resultados son inquietantes. La primera imagen mostró soldados humanos luchando con armas rotas. No se detienen cuando su equipo falla. Bill explicó que simplemente encuentran nuevas formas de luchar. Observer dio un paso adelante. Vimos un ejercicio de entrenamiento humano, donde perdieron todas las armas. En lugar de rendirse, usaron rocas y ganaron. La siguiente imagen mostró humanos luchando en diferentes entornos desiertos.
Chumbles, ciudades y nieve se adaptan a cualquier situación. Val continuó: nuestra especie se especializa en entornos de combate específicos, los humanos solo se ajustan. Miller notó cómo los líderes alienígenas se movían incómodos en sus asientos mientras Val se movía al siguiente punto. Lo más preocupante es su respuesta a la derrota. Bill dijo que cuando las especies normales pierden una batalla se retiran, cuando los humanos pierden una batalla. Hizo una pausa, su piel plateada ondeando de emoción. Se vuelven creativos. La pantalla mostró imágenes históricas: soldados atrapados fabricando armas a partir de basura, ejércitos derrotados convirtiéndose en guerrilleros civiles uniéndose a movimientos de resistencia. Tienen un dicho. Observer 3 añadió nerviosamente: la necesidad es la madre de la invención. Cuando los humanos están perdiendo se vuelven más innovadores, más impredecibles, más peligrosos. Thompson se inclinó hacia Miller y susurró que realmente no les gusta esa parte, ¿no? El siguiente apocalipsis hizo que varios líderes alienígenas abandonaran la habitación en apuros. Los humanos. Val anunció que disfrutan de las simulaciones de combate, convierten la guerra en juego. Sus jóvenes juegan a la batalla por diversión, imaginan más escenarios para en comenta. La pantalla mostraba niños jugando videojuegos de soldados, partidos de paintball y ejercicios de entrenamiento militar. ¿Cómo podemos predecir un enemigo? Un líder alienígena preguntó. ¿Quién practica el caos para entretenerse? Bill pasó a su punto final. La pantalla mostraba victorias humanas contra fuerzas superiores a lo largo de la historia. Lo más peligroso de los humanos, dijo, es que no saben que se supone que deben perder. Observer un paso adelante. Otra vez, les mostramos nuestra tecnología avanzada. Explicamos por qué sus armas eran primitivas, demostramos nuestros sistemas de combate superiores. Solo sonrieron y dijeron: ya veremos. La cámara estalló en una discusión preocupada. Miller escuchó fragmentos de conversación. Ellos piensan diferente, no pueden predecirlos, convierten cualquier cosa en un arma. Nunca se sabe cuándo serán derrotados. El alto comandante Bill levantó las manos para pedir silencio. Nuestros expertos militares han llegado a 3 conclusiones sobre los humanos en la guerra. La sala quedó en silencio mientras se las enumeraba. Primero, la creatividad humana aumenta bajo presión. Cuanto más los obligamos a adaptarse, más peligrosos se vuelven. Segundo, su tecnología primitiva los hace más amenazantes. No menos, comprenden sus herramientas por completo y pueden usarlas. Dobladillo de formas que nunca imaginamos. Tercero, y más importante, los humanos no abordan la guerra con la lógica de la vida, usaron algo mucho más peligroso: imaginación. El silencio. La cámara era absoluto. Entonces un líder alienígena habló: ¿qué hacemos con ellos? Bill miró a Miller y Thompson. Los aceptamos como son y rezamos para que sigan siendo amigables. Más tarde, mientras Miller y Thompson se preparaban para regresar a la Tierra, el observador 1 se acercó a ellos. Finalmente lo entendemos, dijo, no son terribles en la guerra, solo pelean de manera diferente a cualquier especie que hayamos conocido. Miller sonrió. ¿Eso es algo bueno o algo malo? La piel alienígena cambió de color varias veces antes de que respondiera ambos. Eso es lo que hace que los humanos sean tan aterradores. Nunca sabemos si van a ser nuestros mejores aliados o nuestra peor pesadilla. ¿Por qué no ambos? Thompson preguntó con una sonrisa. La piel del observador 1 se puso pálida de nuevo. Eso, dijo en voz baja, es exactamente lo que tememos. Mientras abordaban su nave a casa, Miller reflexionó sobre cómo la galaxia había cambiado su visión de la humanidad. No estaban respetados por su tecnología o su fuerza, eran temidos por su creatividad, su adaptabilidad, su imprevisibilidad, y de alguna manera, eso era aún mejor. 6 meses después del primer contacto, la coalición hizo un anuncio histórico. La Tierra se uniría a la comunidad galáctica, no como una especie primitiva que necesitaba guía, sino como una gran potencia militar. El capitán Miller se paró en el escenario de las Naciones Unidas, mientras el alto comandante Bill daba la noticia a los representantes de la Tierra y la coalición. Vinimos a la Tierra esperando encontrar una especie primitiva. Val comenzó a brillar, su piel plateada bajo las luces. En cambio, encontramos algo único en la galaxia. Una raza que convierte sus debilidades en fortalezas. La audiencia, una mezcla de humanos y extraterrestres, escuchó atentamente en la primera fila. El observador 1 se sentó con su equipo. Su piel azul ahora es un sitio familiar en la Tierra. La coalición reconoce por la presente a la Tierra como nuestro principal centro de entrenamiento militar. Bill continuó. Todas las especies enviarán sus fuerzas aquí para aprender lo que ahora llamamos pensamiento táctico humano. Miller no pudo evitar sonreír porque los extraterrestres habían creado un término militar completamente nuevo solo para describir cómo luchaban los humanos. Los cambios sucedieron rápidamente, y en cuestión de semanas, los soldados extraterrestres llegaron a la Tierra para entrenarse. Aprendieron cosas que parecían obvias para los humanos, pero revolucionarias para ellos. Cómo luchar cuando la tecnología falla. Cómo usar herramientas simples de manera creativa. Cómo pensar de manera impredecible. Cómo adaptarse al caos.
En la nueva Academia de Defensa de la Tierra, el comandante Thompson enseñó a las tropas alienígenas cómo luchar con lo que tuvieran disponible. La vista de guerreros alienígenas avanzados aprendiendo a usar palos y piedras como armas fue divertida y profunda. Recuerda que Thompson le dijo a una clase de alienígenas de aspecto confundido que la mejor arma no es la más poderosa, sino la que tu enemigo no espera en órbita. Las tripulaciones espaciales humanas entrenaron a las naves alienígenas en lo que llamaron maniobras creativas. Los alienígenas aprendieron que a veces estrellar su propia nave podría ser una táctica válida. Sus sistemas de IA casi se bloquean al intentar entender este concepto. Observer One, ahora el jefe del Departamento de Estudios Humanos de la Coalición, documentó todo. Los humanos han cambiado la forma en que pensamos sobre la guerra. Informó que demostraron que la imprevisibilidad es más poderosa que la tecnología. Un día Miller encontró al Observador 1 mirando a los niños de la Tierra jugar en un parque. Algunos jugaban al escondite mientras otros tenían una pelea de espadas imaginaria con palos. Todavía estudiándonos, Miller preguntó. El extraterrestre asintió. Pensamos que entendíamos la guerra, la habíamos perfeccionado con tecnología, e IA. Luego conocimos a los humanos. Hizo un gesto hacia los niños que jugaban. Sus jóvenes piensan naturalmente de maneras que nuestras mentes militares más grandes luchan por entender. ¿Es por eso que la coalición realmente quería que la Tierra se uniera? Miller preguntó. Si el Observador 1 admitió que nos dimos cuenta de algo importante. La galaxia está llena de amenazas desconocidas, y quién mejor para enfrentar lo desconocido que una especie que prospera en el caos. La ceremonia final que marcó la membresía completa de la Tierra en la coalición se llevó a cabo en Nueva York. Naves de 100 especies alienígenas llenaron el cielo. En el suelo los soldados humanos estaban junto a los guerreros alienígenas enseñándoles juegos como capturar la bandera y paintball. El alto comandante Bill pronunció un último discurso. La coalición F necesitábamos enseñar a los humanos sobre la guerra moderna. En cambio, los humanos nos enseñaron algo más valioso que el arma más poderosa no es un cañón de plasma o una computadora de batalla de IA. Es la capacidad de adaptarse, para pensar creativamente, para convertir la desventaja en ventaja. Se volvió hacia donde Miller y Thompson estaban parados. Tememos a los humanos porque eran terribles en la guerra, según nuestros estándares. Ahora los respetamos porque son excelentes en la guerra según sus propios estándares. Más tarde esa noche, en la fiesta de celebración, Miller vio cómo los soldados alienígenas intentaban aprender movimientos de baile humanos como la guerra humana. El baile no tenía sentido lógico para ellos, pero estaban tratando de entender un gran cambio desde la primera vez que llegó Thompson. Dijo uniéndose a él. ¿Recuerda cómo pensaban que éramos primitivos? Miller asintió. Ahora están estudiando nuestras formas primitivas como su tecnología avanzada. Un observador se acercó a ellos sosteniendo lo que parecía un globo de agua, otro concepto humano. Los extraterrestres luchaban por entender. Hemos aprendido tanto de los humanos, dijo, pero hay una cosa que todavía no entendemos. ¿Qué es eso? Miller preguntó. ¿Cómo haces que el caos parezca tan fácil? Miller sonrió. Eso es simple. Él dijo. No lo vemos como caos, lo vemos como una oportunidad, y esa quizás fue la mayor lección que los humanos le enseñaron a la galaxia. A veces la mejor manera de enfrentar lo desconocido es abrazarlo. El final